Para ver el caso 3 vamos a recordar un ejemplo concreto que incluso lo trabajamos desde el punto de vista práctico en el curso, cuando hablamos de cinética química, estudiamos la reacción del tiosulfato de sodio con el ácido clorhídrico. Y bueno, si recuerdan, el tiosulfato de sodio es una sal, un sodio cristalino, que al disolverlo en agua se disocia en catión sodio acuoso, 2 cationes sodio por cada anión tiosulfato, también en medio acuoso. Esta reacción, si tiene la oportunidad de hacerlo, vale también, por ejemplo, para el nitrato de amonio. Hay varios ejemplos que podríamos haber tomado, pero ves que este más conocido capaz que tiene más anclaje en los recuerdos. Cuando disolvemos el tiosulfato de sodio en agua, notamos un descenso marcado de la temperatura en la solución que se está formando. A medida que se va disolviendo, aquello se enfría, ¿no? O sea, eso está indicando que el proceso de disolución está absorbiendo calor del medio, ¿no? Concretamente del medio acuoso, y también del medio circundante al medio acuoso, cuando nosotros lo tocamos y sentimos ese enfriamiento porque estamos transfiriéndole calor a ese recipiente, ¿no? Si lo hicimos en un vaso de bohemia, que está cada vez a menor temperatura. Que si esta es una reacción que tiene un delta H positivo, o sea, es una reacción endotérmica. Otra parte, ¿qué pasa con la entropía? Bajemos de un sólido cristalino, ordenado, con cada partícula ocupando un lugar preciso en una red, tendrá sus imperfecciones, pero es muchísimo más ordenado que sus productos, que son cationes sodio libres, ya no hay 2 cationes sodio por cada anión tiosulfato, tenemos los cationes sodio, la relación estequiométrica se mantiene, pero esos cationes están solo atados por moléculas de agua, moviéndose libremente en la solución, y los aniones tiosulfato también se encuentran interactuando con el agua, libres, separados de los cationes sodio, y ya no respetan ningún tipo de geometría particular, por lo tanto la entropía en este caso aumentó también. O sea, tenemos un delta S que también es positivo. Así que ahora tenemos un delta H positivo porque es endotérmico y un delta S positivo porque la entropía aumentó. Pero pasamos a la ecuación de Gibbs. No le pusimos nombre, pero esto se conoce como ecuación de Gibbs. Y los homenajes para los grandes de la ciencia nunca están de más. Así que en este caso tenemos un delta S que tiene signo positivo. Por lo tanto, menos por más me va a dar menos, voy a tener un término que tiene un signo negativo. Y un delta H positivo porque el proceso es endotérmico. Bien. ¿Y ahora? Porque tenemos 2 términos que tienen signos opuestos. Y el signo delta G depende de la suma algebraica de esos 2 términos. Si predomina uno, por ejemplo, si predomina menos t por delta S, ganará el negativo. Si predomina, si es más grande el valor absoluto, me refiero con predomina, si es más grande el valor absoluto de delta H, será positivo. Quiere decir que en este caso el proceso no es en principio espontáneo o no espontáneo de manera automática. Ahí va a haber algo que puede definir si el proceso ocurre en un sentido o en el otro. Y fíjense que lo único que puede determinar que el signo delta G cambie, o sea, que pase de positivo a negativo, de negativo a positivo, es la temperatura. Si la temperatura es muy alta, si el proceso ocurre a temperatura alta, este término, menos t por delta S, va a ser en valor absoluto mayor que delta H. Por lo tanto, el término negativo va a ser más grande, el término positivo más chico, y el resultado va a ser un delta G negativo. Si la temperatura es muy baja,
ahí este término va a ser más chico en valor absoluto, va a predominar el término ΔH positivo y el ΔG va a ser positivo. Es decir que este proceso va a tener un ΔG negativo siempre y cuando la temperatura sea lo suficientemente alta. O sea, depende de la temperatura. Ya no puedo decir que el proceso sea espontáneo siempre o no espontáneo siempre. Dependerá de la espontaneidad de la temperatura. Depende de la temperatura de T. Y en este caso concreto, la temperatura que favorece al proceso es una temperatura alta. O sea, la espontaneidad del proceso va a ser favorecido por temperaturas altas. Favorecido por T alta. Y antes de seguir con el otro ejemplo, una aclaración. Cuando decimos que depende de la temperatura, y en este caso depende de la temperatura alta, bueno, sí, se puede verificar que si trabajamos a temperaturas muy elevadas, 80, 90 grados para el agua, ¿no? Inferiores al punto de ebullición, incluso la disolución va a ocurrir de manera mucho más rápida por un efecto cinético fundamentalmente. Pero que no nos quede la idea de que un proceso en el que se da una absorción de calor, un proceso endotérmico en el que aumenta la entropía, siempre voy a encontrar una temperatura para la cual el proceso sea espontáneo, porque el aumento de temperatura puede provocar alteraciones a nivel estructural en las sustancias presentes que hagan que ocurran otras cosas que no son la ecuación tal cual la tengo planteada. ¿No? O sea, acuérdense que una temperatura muy alta implica mucha energía, ¿no? La temperatura como una medida de la energía cinética media de las moléculas o de las partículas. Si la temperatura es muy alta, se rompen enlaces y puede que los productos a una determinada temperatura, que teóricamente sería la temperatura que permitiría que el proceso fuera espontáneo, en realidad genera otros productos degradados de los reactivos que tenían o de los mismos productos que se van obteniendo. Así que esto de la temperatura siempre tómenlo con pinzas, porque si me dicen, bueno, a partir de 6700 grados Kelvin, el proceso pasa a ser espontáneo. Cuidado, a 6700 grados Kelvin puede pasar de todo, o sea, lo más probable es que no quede un solo enlace sano, que las partículas estén totalmente ionizadas y por lo tanto no tenga ningún sentido plantear la ecuación como la tenemos ahí escrita. ¿Sí? O sea, siempre esto es válido cuando las diferencias de temperatura son relativamente pequeñas y el sistema puede ser favorecido en un sentido o en el otro por esos pequeños cambios de temperatura, no para cambios de temperatura demasiado dramáticos. Bueno, finalmente, para el cuarto caso, vamos a ver un fenómeno físico-químico en todo caso, porque hay ruptura de puentes de hidrógeno, pero no, de hecho no hay un cambio químico porque estamos hablando de la misma sustancia. El agua líquida transformándose en agua sólida, el proceso de solidificación o de congelamiento, si quieren, del agua líquida. Desde el punto de vista de la variación de entalpía no hay duda, ¿no? Esto creo que no admite ninguna discusión y todos tenemos una experiencia concreta de qué es lo que tenemos que hacer al agua líquida para transformarla en hielo. Tenemos que quitarle calor, ¿no? Para decirlo de algún modo. Ella tiene que perder calor, tiene que ser calor, generalmente al interior del congelador o del freezer. Que sí que este es un proceso que para el agua líquida será exotérmico, o sea, el ΔH va a ser menor que cero. ¿Sí? Es un proceso, vamos a hacerlo de cero, proceso exotérmico, el ΔH negativo. ¿Sí? El agua cede calor y al ceder calor llega un momento que ocurre el cambio de fase, ¿no? Pasa del estado líquido al estado sólido. Por otra parte, tampoco hay demasiada discusión, me imagino, sobre qué es lo que pasa con la entropía. Partimos de
sistema en estado líquido, con las moléculas con relativa libertad, pudiendo intercambiarse perfectamente una por otra sin mayores inconvenientes, con muchos microestados que representan el mismo macroestado, y pasamos a un sólido ordenado, con 4 fuentes de hidrógeno por molécula de agua, en el caso perfecto, ¿no? Está perfecto ideal, que no se va a dar, pero con una entropía mucho menor sin duda en los productos que en los reactivos. Si vamos a tener un delta S también negativo, ¿no? Disminuye la entropía al pasar del líquido al sólido. El sólido tiene menos entropía que el líquido. Es decir, que el delta S de nuevo va a ser negativo. Y bueno, estamos en una situación con los signos opuestos, pero muy parecida a la situación anterior. Ahora el delta S negativo, el producto de menos T por delta S va a ser positivo. El delta H, la variación de entalpía, es negativa. Y de nuevo tenemos ahí una incógnita, que si no conociéramos el caso sería una incógnita, aunque en realidad sabemos muy bien qué es lo que pasa, ¿no? En el caso del agua para convertirla en hielo. Pero vamos a plantearlo de manera más rigurosa, no solamente con el conocimiento común. Para que ese proceso sea espontáneo, tiene que predominar el término delta H, ¿sí? Y para que predomine delta H sobre el término menos T por delta S, este término tiene que ser más chico posible en valor absoluto. Y eso lo determina la temperatura. O sea, la temperatura debería ser baja. Cuanto más baja, mejor. Porque al ser más baja, el término positivo es menor en valor absoluto que el término negativo. El término negativo, el delta H, es prácticamente independiente de la temperatura, ¿no? Quiere decir entonces que, en este caso de nuevo, la espontaneidad va a depender de T. Pero ahora, al contrario que en el caso anterior, la espontaneidad va a ser producida por temperaturas bajas, ¿sí? Porque esas son las que determinan que este término sea irrelevante con respecto a este. Por lo tanto, que la reacción no es una reacción, en este caso el cambio, el proceso, va a ser favorecido por temperatura baja. Bueno, vaya novedad, sí, para congelar el agua, para pasarla de líquido a hielo, tenemos que enfriarla, tenemos que colocarla en un sistema que le baje la temperatura. Bien, lo que sabemos, el sentido común, lo que vimos toda la vida, es avalado en este caso por la ecuación de Gibbs. Sabemos que si la temperatura sube demasiado, va a llegar un momento que el hielo va a fundir. O sea que hay una temperatura a la cual el proceso espontáneo deja de ser el proceso de transformación del líquido en sólido y empieza a ser el de transformación del sólido en líquido, ¿sí? Y hay una temperatura para la cual esos estados sólido y líquido para el agua a presión normal están en equilibrio y que por lo tanto el sistema no evoluciona ni en el sentido de la fusión ni en el sentido de la solidificación o congelamiento. Y esa temperatura es 0 grados Celsius. O sea, 0 grados Celsius, 273 Kelvin, si nos fuéramos a colocar acá en la ecuación de Gibbs, corresponde a la temperatura de equilibrio para la coexistencia del hielo con el agua líquida a una presión normal, ¿no? Una presión de una atmósfera. Quiere decir entonces que estas son las 4 posibilidades que deberíamos barajar en cada caso para determinar cuándo el proceso es espontáneo o no espontáneo. Por supuesto que acá lo hemos hecho solamente con signos, no hemos utilizado valores reales para poder calcular con precisión si el proceso es espontáneo siempre, si nunca es espontáneo, y si dependiendo de la temperatura hay una temperatura de equilibrio, como en el caso del agua, a la que el sistema cambia, modificando esa temperatura, en torno a esa temperatura cambia de espontáneo a espontáneo y viceversa, necesitamos datos concretos. Bueno, esos datos los vamos a obtener de tablas y para cada una de las situaciones que vayamos a estudiar vamos a tener que hacer las determinaciones precisas, pero siempre es muy útil tener una noción
conceptual que nos permita en principio hacer una discusión sobre el valor de los signos en cada una de las situaciones que se nos planteen y después, bueno, confirmarla numéricamente con los valores que tenemos obtenidos a partir de tablas. En un próximo video vamos a ver cómo utilizar las tablas para los cálculos de delta H, delta S y de delta G para poder sacar conclusiones ya con un poco más de rigor cuantitativo. Quedó por decir sobre esto, bueno, quedaron algunas cosas, pero una de ellas es que los procesos espontáneos tienen un nombre termodinámico, se dice que son exergónicos. Es un proceso espontáneo, es un proceso exergónico, así como un proceso que libera calor le decimos exotérmico, un proceso espontáneo es un proceso exergónico, uno espontáneo, en paralelismo con un endotérmico sería endergónico. Bueno, y cuando el proceso no es ni exergónico ni endergónico, el sistema está en equilibrio y no evoluciona en ningún sentido ni en el otro. Hay algunas formas gráficas de recordar este cuadrito que las vamos a ver en un video cortito enseguida.